Antes de comenzar el video, cabe recalcar que este fue un video hecho hace aproximadamente 2 meses, antes del cambio de nombre del canal, cuando éramos Al Top Videos. Había quedado este top dividido en 2 partes y no quería dejar de subirlo. Espero que les guste y sin más que añadir, comencemos. A través de los siglos, los encuentros cercanos del cuarto tipo han sido parte de la narrativa humana, inspirando historias y mitos y leyendas que trascienden culturas y fronteras. El día de hoy presentaremos abducciones en misteriosos campos de La Pampa, Argentina, hasta encuentros cercanos con seres extraterrestres en los jardines del Vaticano. Hablaremos de estos casos impresionantes que no pueden pasar desapercibidos. Comencemos. Una lejana madrugada de enero de 1975, el trabajador ferroviario Carlos Díaz fue elevado por un haz de luz en Bahía Blanca y 18 minutos después apareció dormido en el patio de una casa del barrio porteño de Constitución. Esa noche salió de su trabajo, cerca de las 3 de la mañana, compró la edición de ese día del diario La Nueva Provincia y se tomó el micro que lo llevaba hasta Ingeniero White, en la esquina de Colón y Estomba. Ya eran las 3:50 cuando se bajó en la parada de ómnibus, que lo dejaba más cerca de su casa, frente a un galpón de máquinas del que justo en ese momento salían 2 amigos suyos de trabajar. Los 3 hombres empezaron a caminar juntos, y a los pocos metros fue cuando vieron aparecer una luz blanca en el cielo. No le dieron importancia, creyeron que se trataba de un avión, pero de repente esa luz se movió a gran velocidad sobre ellos. Un instante después, de los 3 amigos quedaban solo 2. Carlos había sido abducido por un plato volador. Él dice: "Yo estaba desesperado, gritaba, ni siquiera sabía lo que era un ovni". Recordó sobre sus sensaciones en ese momento. También dijo que sentía su cuerpo paralizado, con miedo y ganas de llorar, pero en ningún momento perdió la conciencia. Por eso también describe con precisión la aparición de 3 pequeños seres verdes. Ellos no se apoyaban ni caminaban, sino que levitaban. Las criaturas luminosas tampoco hablaban, sino que se comunicaban telepáticamente. En ese estado de shock en el que se encontraba, atinó a tratar de tocarlos. El cuerpo de las criaturas parecía esponjoso, describió Carlos, y sumó otro detalle curioso: cada vez que los tocaba se me caía el pelo y se les quedaba pegado a ellos. La historia clínica confirmó la pérdida total de vello en su cuerpo cuando llegó a la guardia del hospital, después de que lo encontraran en Constitución. Tenía también una marca en el abdomen, aunque nunca había sido sometido a ninguna operación, que sigue teniendo todavía al día de hoy. Los exámenes psiquiátricos no encontraron ninguna irregularidad en este hombre, que desde entonces repite su historia, la misma historia sin fisuras. Desde que me ocurrió esto no me enfermé nunca más, ni un solo resfrío, destacó ATN. En el puesto número 9 vamos a revelar de la abducción ocurrida en La Pampa, Argentina. Después de casi 2 años desde que la pandemia azotó al mundo, trayendo consigo una serie de fenómenos inusuales, una mujer de la provincia de La Pampa compartió su increíble experiencia de abducción en una entrevista con Crónica. Irma, residente de La Pampa, relató cómo una noche común fue abruptamente interrumpida por un encuentro cercano del cuarto tipo. Mientras su esposo estaba ausente, ocupado trabajando en otro campo, Irma se encontraba tranquila en su hogar, cuando su rutina se vio sacudida por un extraño mal funcionamiento de su teléfono celular, seguido de un inquietante zumbido en el aire. Comenta: "Él se fue, yo me levanté y tomé 2 o 3 mates. Mientras me puse a jugar con el teléfono y de repente el dispositivo empezó a funcionar mal y a hacer rayas, como si tuviese interferencia. Al escuchar el sonido y ver lo que ocurría con el celular, salí afuera pensando que él había vuelto. Desde la puerta de la casa hasta el punto en que salió la mujer para ver lo que ocurría, lo separaba una distancia de 8 metros aproximadamente. Al salir para investigar, lo que Irma encontró desafió toda lógica. Apenas unos pasos afuera de su casa, fue abducida y transportada a un lugar desconocido. Sus recuerdos de ese momento son fragmentados, envueltos en una neblina de confusión. Solo puede recordar destellos de luz deslumbrante y una sensación abrumadora de desorientación. Lo único que recuerdo, no sé si era de noche o de día, pero atinaba a abrir los ojos y veía mucha luz. Era todo blanco, como si estuviera viendo nieve, y esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos para saber qué era lo que pasaba. Al día siguiente, Irma despertó en un lugar a 60 kilómetros de su hogar, sin memoria de cómo llegó hasta ahí. La angustia y el desconcierto le abrumaban, dejándola incapaz de hablar coherentemente durante horas. Afirma que al otro día apareció sentada en la calle, con las piernas extendidas, los brazos arriba de las piernas, y cuando abrió sus ojos vio que estaba en el medio de la calle. Y al regresar a su hogar, Irma se enfrentó a nuevas preguntas sin respuesta. El entrevistador, quien se acercó a la casa de la mujer para conseguir su testimonio, contó que para llegar al lugar en el que Irma aparece, se requiere por lo menos 1 hora y media de viaje en auto e incluso es necesario pasar por un arroyo. Además,
La pampeana comenta que sería imposible para ella poder caminar 60 kilómetros, ya que de la puerta de la casa a la tranquera de su estancia ya se cansa. Luego de contar que para ella sería irrealizable la caminata hasta el lugar en el que apareció, detalla que se encontró con una marca en su cabeza, la cual los médicos no encontraron nada inusual en su examen, excepto por la cicatriz del corte limpio en su cabeza, un misterioso recordatorio de su experiencia. Para añadir al enigma, durante la entrevista con Crónica, tanto Irma como el periodista Marco Bustamante experimentaron interferencias electrónicas, un fenómeno que también había experimentado Irma durante su encuentro cercano. En el puesto número 8 vamos a hablar de la abducción de Calvin Parker. El incidente tuvo lugar la noche del 11 de octubre de 1973, en la orilla del río Pascagoula, en Mississippi, en Estados Unidos. Dos individuos, Charlie Hickson, de 42 años, y Calvin Parker, de 19 años, trabajadores de un astillero cercano, se hallaban disfrutando de una sesión de pesca nocturna, cuando un evento extraordinario interrumpió la serena noche. Alrededor de las 10 de la noche, mientras se concentraban en su tarea, ambos hombres percibieron un zumbido que captó su atención. Al girarse, presenciaron un objeto volador ovalado que descendía a unos 20 metros de su posición. Las dimensiones de la nave, según sus testimonios, eran notables. Aproximadamente 4 metros de ancho, 3 de alto y 10 de largo. Emitía una luz intermitente, pero que no generaba ningún ruido mecánico que asociaríamos con tecnología terrestre. La apertura de una especie de portal en la embarcación, de esa luz se vio una apertura, como una especie de portal. De esta abertura emergieron 3 figuras humanoides, de aproximadamente 1,5 metros de altura, carentes de rasgos oculares discernibles. Su andar era inusual, flotando a una distancia uniforme del suelo, lo que desconcertó aún más a los testigos. Sus cuerpos, con una extraña combinación de características humanoides y alienígenas, provocaron una sensación de desconcierto y asombro en los observadores. Ellos se salieron flotando de la abertura, se mantuvieron a la misma distancia del suelo que la nave y vinieron por nosotros. La cabeza parecía salir directamente de los hombros y algo que se asemejaba a una nariz terminaba en una punta que medía casi 5 centímetros. Las piernas permanecían juntas y los pies eran como pies de elefante. El cuerpo entero estaba arrugado y en el lugar donde estarían las orejas había algo similar a la nariz del frente. Directamente debajo de la nariz del frente había una ranura que parecía ser la boca. Los brazos eran algo parecido a los brazos humanos, pero más largos en proporción a su cuerpo. Las manos parecían unos mitones. Podían haber habido ojos, pero en la parte de arriba de la nariz estaban tan arrugadas que no podía distinguirlos. El momento crucial de la experiencia llegó cuando dos de estas entidades tomaron a Hickson y Parker, quienes quedaron paralizados por el miedo y la incredulidad. Fueron llevados al interior de la nave. Hickson describe que había una luz sumamente brillante en el interior, que llegó a cegarlo por unos minutos. Quería cerrar los ojos, pero algo se le impedía. Entonces apareció de una de las paredes una especie de ojo gigante. Este ojo se acercó a Charlie y se mantuvo aproximadamente a 15 centímetros de su rostro. Nuevamente Hickson intentó cerrar sus ojos, pero no pudo hacerlo. El ojo le examinó superficialmente todo el cuerpo. Tras 20 minutos de angustia, los hombres fueron devueltos a la Tierra. Al salir, presenciaron cómo la nave se elevaba majestuosamente y desaparecía en la oscuridad de la noche, dejándolos con más preguntas que respuestas. Ellos me agarraron de la misma manera que lo habían hecho antes. La abertura apareció de nuevo y flotamos hasta ella, y nos movimos hacia el lugar del que me habían recogido. Mis pies tocaron el suelo. Cuando me soltaron caí y mis piernas no me sostenían. Su relato fue recibido con mucho escepticismo por algunos. Sin embargo, ellos se comunicaron con las autoridades, las cuales lo entrevistaron, y existe una grabación realizada apenas 2 horas después del evento, la cual reveló una sinceridad y una intensidad emocional que difícilmente podrían haber sido fingidas. Además, ambos afirmaron haber sido sometidos a visiones del futuro que le fueron reveladas por sus captores extraterrestres. Estas visiones le mostraron un mundo transformado, donde la humanidad podría avanzar a nuevas fronteras de exploración en el universo, tecnologías revolucionarias y avances médicos sin precedentes, pero también fueron testigos de posibles catástrofes que desafiaran la humanidad, desde crisis ambientales hasta conflictos internacionales, y una de esas visiones le revelaba sobre una pandemia que azotaría a la humanidad hasta conflictos internacionales. Estas visiones no hicieron más que revelarle la complejidad y la fragilidad del camino que tiene la humanidad para recorrer. Si te viene gustando el video, te invito a dejarme un like y a suscribirte al canal. De esa forma estaríamos ayudando a que el algoritmo presente mi contenido a más amantes de los tops. Muchas gracias. En el puesto número 7 vamos a hablar del caso Voronezh. En la tarde del 27 de septiembre de 1989, en Voronezh, en aquel entonces en la Unión Soviética, varios niños afirmaron haber sido testigos de un evento sin precedentes: el aterrizaje de un ovni acompañado de un ser alienígena con 3 ojos,
quien aparentemente estaba escoltado por una figura robótica. Según los relatos de los testigos, la figura alienígena, de aproximadamente 3 metros de altura, emergió de la nave que aterrizó en las afueras de Voronezh. El impacto de su presencia se hizo evidente cuando el alienígena, al encontrarse con un joven, disparó una especie de arma, causando que éste se desvaneciera ante la atónita mirada de las personas presentes. El incidente fue reportado por un medio estadounidense. Se originó en un informe del periódico estatal ruso TASS. Sin embargo, es importante destacar que la narrativa inicial difundida por algunos medios occidentales podría haber sido exagerada o tergiversada, como señaló el jefe del laboratorio geofísico de Voronezh. La cobertura de los medios soviéticos, liderada por el TASS, describió un evento aún más sorprendente: el aterrizaje de una nave extraterrestre tripulada por seres gigantes con cabezas diminutas. 3 de estas criaturas, según el relato, fueron avistadas saliendo de la nave y paseando por un parque cercano, acompañadas por un robot amenazante. El informe de TASS detalló que el avistamiento ocurrió alrededor de las 18:30 horas, presenciado por niños que jugaban al fútbol en el momento del suceso. El ovni fue descrito como un disco aplanado que atrajo la atención de una multitud. Los testigos informaron sobre un extraterrestre de 3 ojos, de 3 metros de altura, vestido de un color plateado y botas bronceadas, quien paralizó a un niño con su mirada antes de desaparecer junto con la nave. Aunque la narrativa inicial generó escepticismo, las entrevistas realizadas a los testigos, así como los dibujos elaborados por los niños que presenciaron el evento, mantuvieron viva la intriga de Voronezh. Los avistamientos posteriores, reportados por residentes locales, contribuyeron a la persistencia de la incertidumbre en la comunidad. Para algunos observadores, los eventos de Voronezh se convirtieron en un símbolo de cambio y transición en medio del contexto político a finales de esos años. En el puesto número 6 vamos a hablar del encuentro extraterrestre en los jardines del Vaticano. Papa Juan XXIII habló con un extraterrestre en los jardines del Vaticano en el año 1961, según contó su secretario personal, Loris Francesco Capovilla. El Papa y yo estábamos andando a través del jardín una noche de julio, cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave. Era de forma oval y tenía luces intermitentes de color azules y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos. Luego aterrizó sobre el césped en el lado sur del jardín. Un extraño ser salió de la misma. Parecía un humano a excepción de que estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era algo de este mundo. Por lo tanto, debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía allí. Eso fue la prueba de que no habíamos tenido una visión. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron hablando unos 20 minutos. No me llamaron, así que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Finalmente, el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave y se marchó. Su santidad regresó y me dijo: los hijos de Dios están en todas partes. Algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. Después de que el ser extraterrestre retornó a su nave y despegó, el Papa y yo continuamos nuestros paseos como si nada hubiera pasado. Varias veces después de aquel suceso, el Papa y yo caminamos a través del jardín y sus ojos miraban hacia el cielo. Él nunca dijo nada de platillos voladores, pero estoy seguro que ambos teníamos a los visitantes extraterrestres en nuestras mentes. Fascinantes estos encuentros con seres extraterrestres, ¿verdad? Esta fue solamente la primera parte del top de los encuentros más importantes que hubo en la historia. Recuerda suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para no perderte de la segunda parte de nuestro top, donde exploraremos casos aún más interesantes que los que vimos en este video. Y te invito a comentar, ¿conocías alguno de estos eventos? ¿Cuál fue el encuentro que más te resultó interesante? Tenlo en los comentarios. En estos días estaremos viendo la segunda parte. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.